¿Qué tal? Muy buenas noches, alumnos. Les saluda Ronald de Certifícate Project. En este momento vamos a dar inicio a esta introducción al BIM, ¿correcto? Les voy a un poco a contar sobre nosotros, Certifícate Project Control. Tenemos como lema, estamos para ayudarte en tu crecimiento profesional. Nuestros objetivos en este masterclass, inicio introductorio, es entender los conceptos fundamentales de BIM. Analizar los principios, dimensiones de BIM en 3D, 4D y 5D. Familiarizarse con las herramientas tecnológicas BIM y evaluar los beneficios y retos de implementar BIM en proyectos reales. Nosotros como empresa tenemos convenios internacionales con Autodesk, siendo training autorizado. Tenemos convenio internacional con el PMI, somos ATP del PMI. Convenio internacional con RIT Presto de España y los convenios nacionales con el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Economistas y el Colegio de Arquitectos. ¿Qué tan importante es ser ATP del PMI? Bueno, es muy importante ya que el PMI es el Project Management Institute internacional, aquí en sede Perú, nos da un aumento de credibilidad profesional ante todos nuestros alumnos. Tenemos mejoras en oportunidades laborales para todos nuestros alumnos inscritos en diferentes cursos aprobados por el mismo PMI, creando una red de profesionales con liderazgo para obtener PDUs y convalidar su gestión de proyectos. En esta clase introductoria, masterclass, con dirección a la introducción al BIM, con la herramienta Revit, va a estar dirigida por la arquitecta Geraldine Flores, con una trayectoria muy competitiva. Arquitecta, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. ¿Se me logra escuchar? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Ahorita comparto mi pantalla. Ya. Bueno, de nuevo, hola a todos. Quiero agradecerles por asistir a esta masterclass sobre introducción a la metodología BIM. Mi nombre es Geraldine Flores y hoy les presentaré un pequeño recorrido de introducción sobre cómo el BIM está transformando nuestra industria. Este es un tema de gran relevancia. Es, de hecho, una breve introducción a lo que sería el curso de modelador BIM y Power BI. Sí, además de esto, esta presentación de hoy, como lo mencionaba, es una introducción a conceptos que vamos a profundizar un poco luego en el curso. Y el curso, más que todo, tiene un enfoque práctico, sobre todo en el modelado con el software Revit. Cállense, pues. Sí, ay, y ahí está. Ahora quiero comenzar haciendo un poquito preguntas sobre la metodología BIM, ¿sí? ¿Por qué es tan importante hoy la metodología BIM o cómo nos puede beneficiar esto en nuestro trabajo del día a día, ¿no? Vamos a explorar un poco estas preguntas a lo largo de esta hora de la masterclass. Entonces, pueden sentirse libre de tomar notas y al final de la sesión va a haber tiempo para poder resolver sus dudas. Sí, entonces hoy vamos a ver un poco sobre las características del sector, contexto de la industria, qué es BIM, beneficios del BIM, dimensiones del BIM. Sí, y ante todo me voy a presentar un poquito. Sí, yo soy arquitecta por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, más conocida como PC. Tengo estudios en University of Arizona. También hice un máster en BIM Manager Profesional en educación en España. También soy certificado TODES y pues tengo estudios en España, Chile, Colombia y Perú y actualmente soy coordinadora BIM en una empresa de México haciendo proyectos internacionales en Reino Unido.
Sí, entonces, como características del sector, principalmente en esta diapositiva, vamos a ver un poco una comparación, ¿no? Porque antes de hablar sobre el BIM, que si bien es cierto, hoy por hoy es muy conocido esta palabra, que tal vez no era tan conocida años atrás, entonces vamos a recordar un poquito cómo ha ido avanzando nuestro sector y por qué es tan importante. Sí, entonces, en esta diapositiva primero vemos una comparación entre cómo se realizaban los procesos de diseño y construcción un poco en el pasado, ¿no? 30 años atrás, y cómo se realizan hoy en día, como se puede ver a la izquierda. En las columnas que podemos ver justamente donde dice ayer, tenemos imágenes que representan la falta de innovación tecnológica, ¿no? En los procesos tradicionales. Antes, pues, los arquitectos, los ingenieros, en el caso de diseño, se trabajaba en mesas de dibujo, ¿no? Donde todo se hacía de forma manual. Esto significaba que podría haber errores en los planos y esto generaba un proceso tedioso y lento en la corrección, ¿no? Y ahora podemos ver la parte de la construcción que está en la parte inferior. Justamente aquí vemos también el uso de técnicas tradicionales, ¿no? A menudo los errores que se cometían en los planos, ¿sí? Se replicaban directamente esto en obra, ¿no? Ya que no había herramientas tan eficaces para prever justamente este tipo de situaciones y problemas antes de que llegue el sitio de la construcción. ¿Sí? Aquí en el hoy podemos ver justamente cómo la tecnología ha transformado estos procesos, ¿no? Ahí podemos ver brevemente al AutoCAD, ¿no? Que fue el software que, así como hoy hablamos mucho de Revit, años atrás también fue un boom, ¿no? Entonces, los diseñadores utilizaban software especializados como AutoCAD, otros programas de modelado en 3D, lo que facilitaba un poco este trabajo colaborativo, ¿no? Permitiendo una visualización más precisa de lo que sería el diseño, ¿no? Y ya no tan tedioso como era a mano. En la parte de la construcción observamos la incorporación de la tecnología en el propio proceso, ¿no? Hoy en día los equipos pueden trabajar con una mayor precisión gracias a la planificación detallada que permitan los modelos digitales, ¿no? Esta transformación tecnológica ha reducido en gran medida este error en obra y ha mejorado la eficiencia en cada fase del proyecto. Sin embargo, a pesar de estos avances en muchos sectores de la construcción, aún hay una brecha tecnológica significativa. Muchos proyectos siguen sin aprovechar realmente estas herramientas al máximo, ¿no? El reto que enfrentamos como industria de la construcción es justamente incorporar todas estas tecnologías que hay hoy en día de manera sistemática y así lograr que se conviertan en una norma en la construcción, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de justamente gráficas, ¿sí? Gráficas que podemos ver un análisis comparativo entre distintos sectores, ¿no? En relación con la adopción de la tecnología. De hecho, podemos ver aquí claramente que construcción está casi el último, solo le ganamos al sector de agricultura, ¿sí? Respecto a innovación tecnológica, ¿no? La construcción que aparece resaltada que justamente está en la parte inferior, ha avanzado muy poco respecto a los procesos en obra. Realmente, cómo se trabajaba antes en obra, cómo se trabaja hace unos años, no ha habido un gran avance, ¿no? Todavía se mantienen muchas personas directamente in situ cada vez que se hace una obra, ¿no? Muchas personas, muchos operarios. Entonces, observamos que en comparación con sectores como las tecnologías de la información, la comunicación y otros servicios profesionales, la construcción todavía tiene varias áreas críticas donde la tecnología está todavía quedándose un poco, ¿no? Entonces, esto se refleja en zonas de color rojo y amarillo, ¿no? Que indican un bajo nivel de digitalización en aspectos claves como la organización de activos. Ahora, aquí es donde justamente el BIM juega un papel fundamental, ¿no? Ayuda justamente a superar estas barreras, permitiendo que la construcción evolucione hacia un sector más eficiente, competitivo y preparado para los desafíos del futuro. ¿Cuáles son entonces justamente esta fragmentación que hay entre etapas y procesos, ¿no? Porque esto es lo que suele suceder cuando no se trabaja con una metodología como es el BIM, ¿no? Que suele ser los métodos tradicionales, que aún todavía se suele manejar directamente en obra, en proyectos multifamiliares, que son los que poco a poco se están adaptando a la metodología BIM. Tal vez esto en proyectos netamente que lo están
generando el Estado, como son los colegios, los hospitales. Aquí ya se está implementando un poco el BIM, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede en la parte tradicional? En esta diapositiva estamos analizando uno de los mayores problemas en la industria de la construcción, que es la fragmentación entre etapas y procesos. A menudo la diferencia de fases de un proyecto, desde el diseño hasta la construcción y operación, funcionan un poco de manera aislada, ¿no? Sin una adecuada comunicación entre ellas. Sí, si vemos aquí en la imagen de la izquierda, vemos una representación de lo que ocurre cuando hay poca comunicación entre el equipo. Cada uno trabaja en su propia fase, sin compartir la información, todos están en su propia computadora, ¿no? Entonces, esto provoca que se genere en sí pérdida de información, donde cada equipo solamente tiene acceso a una parte de los datos, ¿no? De hecho, justamente esto ocurre que provoca que en el sector involucra múltiples especialidades y fases. Esto es especialmente problemático porque cualquier cambio o error en una etapa puede no ser comunicado correctamente a la siguiente, lo que conduce a una falta de coordinación. Ahora, a la derecha vemos aquí justamente el gráfico que nos muestra la pérdida de la información. A medida que avanzamos de una etapa a otra en un proyecto, al inicio de la fase de diseño se genera mucha información. Pero a medida que avanzamos hacia las fases de construcción y operación, que son las últimas, ¿sí? Gran parte de esta información se llega a perder. Esto no solo implica errores en la ejecución, sino también retrasos y sobrecostos, que podrían haberse evitado con una mejor integración de la información, ¿no? Sí, nótese que estoy repitiendo mucha información, que justamente vamos a explicar mucho el BIM tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, esta fragmentación no solo aumenta el riesgo de errores, sino que también reduce la eficiencia y eleva los costos del proyecto. Es aquí donde BIM ofrece una solución clave, ya que permite a todos los actores involucrados en el proyecto trabajar sobre un modelo único y compartido. Centralizan esta información. Ya. Ahora vamos a ver un poco de las características del sector, ¿no? Justamente aquí he apuntado una noticia que solemos ver día a día en los medios de comunicación, ¿no? En esta diapositiva podemos observar los problemas más comunes durante la ejecución de obras en el sector de la construcción, las cuales son fundamentales de entender al introducirnos a la metodología BIM. Primero tenemos el incumplimiento de plazos. Este es un problema recurrente en la construcción y ocurre justamente cuando los proyectos no se contemplan en el tiempo planificado, ¿no? Lo que genera retrasos, afecta a todas las partes involucradas. En segundo lugar, tenemos los sobrecostos. Este problema es muy visible en los proyectos que no tienen una planificación adecuada o sufren modificaciones constantes. Un claro ejemplo lo vemos pues, en la noticia, ¿no? De la derecha, donde se menciona el caso de Arequipa, ¿no? Donde el presupuesto para la variante de 8 de mayo ha sido ampliado ya 4 veces. Y esto ha generado pues un aumento de más de 2 millones de soles, ¿no? Otro punto crítico es la baja productividad, que sucede cuando no hay una correcta coordinación entre los equipos o cuando se pierden recursos valiosos debido a la falta de planificación. ¿Sí? Finalmente, la baja calidad. Este es otro problema que afecta tanto la durabilidad como la funcionalidad de los proyectos. Ahora bien, ¿cómo puede la metodología BIM ayudarnos a resolver estos problemas? BIM nos permite planificar de manera más precisa, coordinando todas las disciplinas, todas por completo, en un solo modelo digital antes de que se construya físicamente, en una etapa de preconstrucción. Con esto se puede prever y solucionar los conflictos antes de que ocurran en la obra, mejorando tanto los tiempos, los costos, asegurando así una calidad superior. Ahora, para finalizar esta parte, en esta diapositiva se presentan algunas de las principales características del sector de la construcción, que es importante entender antes de introducir a la metodología BIM. Primero, el sector de la construcción es complejo y variable, lo que significa que cada proyecto es único y puede enfrentar diferentes desafíos a lo largo de su desarrollo. Sí, seguramente los que ya utilizan un poco las metodologías BIM se habrán dado cuenta que pues, cada proyecto tiene su complejidad. En segundo lugar, destaca la falta de innovación tecnológica. ¿Sí?
No se aplica tecnología en los procesos de construcción, lo que retrasa la evolución del sector y lo hace menos eficiente frente a las otras industrias que ya están más tecnificadas, ¿no? Que están más asociadas con la tecnología. La fragmentación entre etapas y procesos, que era justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Esto ocurre porque cada fase del proyecto, como diseño, construcción, operación, suelen estar desconectadas, ¿no? Se sabe que no hay una sola empresa, bueno, es muy poco recurrente que solo una empresa se dedique a hacer por completo todo el ciclo de construcción de un activo, ¿no? Siempre se suelen tener diferentes proveedores y esto, a pesar de tener diferentes proveedores, esto resulta que, ya que todos no trabajan sobre un mismo estándar, toda esta información está desconectada, ¿no? No hay un solo modelo central, todos no hablan el mismo, como digamos, el lenguaje, ¿no? Si todos utilizaran la misma metodología BIM, solamente trabajan en base a un modelo, ya no hay réplicas, no es que esté en local, no es que se guarde en la computadora, no es que me enviaron por correo, ¿no? Todo está en la nube en un solo modelo. Entonces, esto genera justamente, al estar desconectado, genera errores de comunicación y dificultades en la coordinación. En cuarto lugar, tenemos justamente la baja productividad en comparación con otras industrias. Esto es un gran desafío, ya que muchas veces los métodos tradicionales no son suficientes para cumplir con los plazos y presupuestos establecidos, ¿no? Luego volvemos un poco a los problemas durante la ejecución de obra que ya discutimos un poco anteriormente, ¿no? Sobre costos, los retrasos. Y un aspecto crucial es que la operación de los proyectos no se planifica adecuadamente, lo que puede llevar problemas de sostenibilidad, mantenimientos a largo plazo. Finalmente, se señala la baja adopción de métodos avanzados en gestión de la información. La información es clave en los proyectos. Si no se gestiona de una forma eficiente, provoca una pérdida de datos importantes a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Ya. Aquí es donde entra BIM como una solución integral, ¿no? BIM nos permite conectar un poco todas estas etapas, mejora la planificación. Ahora que hemos visto un poco estas principales características del problema del sector de la construcción, podríamos pensar que la solución está clara, ¿no? La metodología BIM. Sin embargo, a pesar de los enormes beneficios que puede traer esta metodología, existen aún varios mitos que rodean un poco por el sector sobre su debida implementación, ¿no? Y que muchas veces nos frenan a tener su adopción adecuada. Estos mitos generan cierta confusión, malos entendidos, lo que lleva a que muchos profesionales y empresas duden en dar este paso a la metodología BIM, ¿no? Es importante desmentir todos estos mitos, ya que solo con una comprensión clara de qué es realmente BIM y cómo funciona, podemos aprovechar todas sus ventajas. Vamos a ver algunos de los mitos más comunes que se ha visto en la industria y un poco aclarar esta realidad posteriormente. ¿Sí? Ahora vemos aquí el primer mito, ¿no? BIM no es un software, ni una tecnología. Es decir, BIM no se compra, no se alquila, no se terceriza con un proveedor, ni tampoco se adquiere con una licencia pagada, ¿no? BIM es una metodología, no es un programa. BIM no es Revit, BIM no es Archicad, BIM no es Civil 3D, BIM no es Tecla, BIM no es Navisworks, ¿sí? Ni tampoco Dynamo, ¿sí? BIM es una metodología y si bien es cierto, porque es tal vez muy conocido todos estos softwares en la industria, es justamente porque se prestan a que podamos implementar esta metodología. Ahora, ¿qué mitos más también podemos ver? BIM no se implementa únicamente en una sola área o proyecto, ¿sí? La aplicación de BIM se realiza en distintas áreas de la organización que participa justamente en el desarrollo de una inversión pública, ¿no? Por ende, todas estas áreas justamente deben estar dentro de la implementación, ¿no? Para garantizar un éxito. Entonces, pues, no solamente bien se aplica a arquitectura o a estructuras, o tal vez lo que conocemos más en proyectos como infraestructuras, ¿no? También se puede aplicar a proyectos lineales, a GIS, a otro tipo de proyectos, incluso energéticos, de mantenimiento, o etcétera. No solamente lleva un área que tal vez la más conocida es la preconstrucción. Ahora, BIM no solo es para proyectos.
para grandes proyectos, ¿sí? Que también es algo que suele haber mucho, ¿no? Que se considera de que sí, BIM solamente tiene que ser para hospitales, BIM solamente tiene que ser para colegios centenarios, ¿sí? No, no solamente es necesario que BIM se aplique para grandes proyectos. Se puede utilizar incluso, ustedes pueden utilizar en su propia casa pueden utilizar la metodología BIM. ¿Cómo utilizarían en su propia casa la metodología BIM? Un ejemplo ya. Por ejemplo, ustedes están alquilando son dueños de toda una casa y están que alquilan cada departamento y quieren optimizar un poco justamente cómo mejorar la eficiencia energética. Pueden hacer el levantamiento de toda su vivienda y justamente aplicar pues esta metodología BIM, ¿no? En este caso, obviamente, no sería una etapa de preconstrucción, ya sería una etapa de mantenimiento. Y es así como pueden aplicar la metodología BIM. Es una metodología, obviamente, ahorita lo estoy diciendo a grosso modo porque abarca muchas más cosas. Sí, igual hoy día solamente vamos a hacer, como el nombre dice, una introducción, pero tiene que ver muchas más cosas que justamente luego lo vamos a tocar brevemente, pero abarcan muchos más términos, muchos más estándares. Es una metodología que podría decirse que es como un nuevo idioma, porque no solamente se aplica aquí en el Perú, también se aplica en otros países, ¿no? Porque se sabe que pues todo esto de la metodología BIM y el BIM está basado en la Guía Nacional BIM, que luego vamos a hablar un poquito de eso, pero que justamente esta guía está basada en la ISO 19650, que pues no es de aquí del Perú, ¿no? Es un estándar internacional. Y pues no es la única guía que justamente se ha basado en este estándar. De hecho, pues viene desde toda Latinoamérica, UK, Europa. Entonces, justamente, si nosotros aprendemos desde ya a utilizar los debidos softwares, entendemos sobre todo qué significa cada sigla, cómo se implementa la metodología BIM, y posteriormente queremos, digamos que salir fuera del país o trabajar remoto, esta adopción es mucho más sencilla a que solo se centraran en tal vez el método tradicional, ¿no? De solo hacer metrados usando SIES o CAD, ¿sí? Entonces, esto te abre mucho más puertas y es muy importante, ¿sí? Ahora que hemos visto un poco de los mitos sobre el BIM, ¿sí? Vamos a ver un poco ahora qué es BIM, ¿no? ¿Qué significa BIM? ¿Sí? Building Information Modeling, que justamente la letra I está remarcada de información, que de todas las tres letras, la I es la más importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues desde antes se sabe que incluso en AutoCAD se puede modelar en 3D, entonces la M ya lo tenemos, ¿no? Y podemos modelar edificios, entonces la B también ya lo tenemos, pero la I de información, eso es lo que hace que Revit sea tan popular versus a otros softwares como por ejemplo, SketchUp o otros software de modelado, ¿no? Desde Max, que tal vez incluso son mucho mejores que Revit para modelado, son mucho más versátiles, mucho más fáciles de interactuar. Pero, ¿por qué no se toma tal vez a estos softwares como parte de apoyo para la metodología BIM, ¿no? ¿Por qué se toma Revit tan crucial? Bueno, una de las características es que Revit hoy por hoy en el Perú y bueno, también en otros países, es justamente un software que se presta mucho para implementar la metodología BIM. Es parte de Autodesk y Autodesk no solamente tiene a Revit, tiene a Civil 3D, tiene a justamente su plataforma de la nube, que es Autodesk Construction Cloud. Entonces, nos permite un poco justamente dar esta interoperabilidad con distintos software, ya que son de la misma empresa, ¿no? Igual también se puede hacer esto con otro software como Tecla, pero justamente esta parte de la información, porque si tal vez nunca han utilizado Revit, ¿qué pasa aquí, no? O sea, yo visualmente veo que es un modelado 3D. Esto yo lo puedo hacer en otro software y no pasa nada. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que justamente me subraya la información? De que si yo veo esta columna de aquí, sí, está bien, está modelada en 3D. Y sí, también puedo tenerlo en planos a la vez, ¿ok? Pero, ¿qué más tiene? La información, los parámetros.
Yo puedo, esta columna que es en 3D, yo puedo tener la información del volumen, del área, el proveedor, la ubicación, de cuánto es el concreto, la partida, la subpartida. Si lo quiero, lo puedo enlazar con un modelo que sea utilizando la metodología de Line Construction y saber justamente aplicarlo en obra. Entonces puedo decir que justamente en mi modelo cuántas columnas este día ya sean levantadas, se han construido, cuáles faltan, ¿sí? Entonces, esta información que ejerce los parámetros en Revit es lo que justamente apoya a la metodología en darnos la información. Cada elemento de aquí tiene una información. Todas, absolutamente todas. Nosotros podemos incluso personalizar esta información, llevarlo, justamente es lo que nos ayuda esta información a generar metrados, a generar cronogramas de obra y que todo esté entrelazado, ¿no? Obviamente, la metodología no solamente abarca la información, pero es uno de los puntos más fuertes que justamente es lo que nos ayuda, ¿no? Lo que no se mide realmente no se mejora, entonces justamente es una de las razones del por qué hoy en día Revit es muy popular. ¿Ya? Ahora, ya hemos explicado un poquito esto, ¿no? Building Information Model, ¿no? Edificio de información modelo. Y bueno, como explicamos también, la esencia de BIM principalmente radica en su capacidad para centralizar toda la información relevante en un solo proyecto único de un modelo digital. Esto incluye principalmente, pues, cronograma de ejecución, costos, materiales, proveedores y mucho más, ¿no? Al tener toda esta información centralizada y accesible en tiempo real, porque está en una nube, pues, principalmente todas las partes involucradas en el proyecto, ¿no? Que pueden ser stakeholders, distintas empresas, proveedores, trabajadores, pues todos tienen acceso a esta información y no solamente tienen un acceso libre a la información, sino que se pueden gestionar estos permisos. Entonces se eliminan los problemas de duplicidad, pérdida de datos, errores de comunicación. Entonces, en lugar de tener múltiples plataformas, herramientas desconectadas, ¿sí? BIM proporciona una fuente única de verdad. Esto significa que cualquier cambio o actualización del proyecto se refleja inmediatamente en el modelo y todos los equipos tienen acceso a la información más reciente. Esto mejora significativamente la colaboración, reduce los errores y aumenta la eficiencia. Ahora, aquí podemos ver un poco en esta diapositiva, que es una ilustración clara de qué es BIM, ¿no? Y cómo se aplica en cada una de las fases de un proyecto de construcción. Como mencionamos antes, BIM, o Building Information Modeling, es mucho más que un software, ¿no? No es una herramienta tecnológica, es una metodología integral que nos permite gestionar y coordinar toda la información del proyecto de manera digital y eficiente. Como pueden observar, BIM interviene desde las primeras fases, como el diseño conceptual, el diseño detallado, donde podemos visualizar y modelar el proyecto en 3D, con toda esa información integrada, ¿no? Pero no se queda solo ahí, ¿no? No se queda un modelo 3D y ya. Luego BIM nos acompaña en distintas etapas de análisis, fabricación, incluso en la fase de construcción, ¿no? Donde se integran dimensiones adicionales, ¿no? Que acá aparecen los famosos dimensión 4D, 5D, ¿no? Que luego vamos a explicar un poquito más de eso. Pero justamente es estas dimensiones los que nos ayudan a tener un control completo del cronograma y presupuesto en obra. Una vez que la construcción ya está en marcha, BIM también es fundamental para gestionar la logística de la construcción. Una vez que el proyecto está terminado, esto sigue siendo útil en la operación y mantenimiento, ¿sí? Y luego de esto, se garantiza una gestión eficiente de los recursos a lo largo del ciclo de vida de la infraestructura, ¿no? En resumen, BIM permite tener un modelo centralizado, colaborativo, que se actualiza en tiempo real y así mejora su eficiencia, ¿no? La toma de decisiones y la calidad de los proyectos en todas sus etapas, desde la programación inicial hasta la demolición o renovación del edificio, ¿no? No solamente es tal vez por lo que lo conocemos en una etapa de preconstrucción, ¿no? O diseño conceptual o detallado, o
Tal vez lo llegamos a entregar hasta expedientes técnicos, ¿no? En la etapa de documentación, sino que también se puede utilizar para la etapa de mantenimiento y operación, ¿no? Abarca todo el ciclo de vida completo hasta la demolición. Ahora, como hemos visto, BIM nos acompaña en toda la fase del ciclo de vida de un proyecto, pero lo que realmente interesa en esta metodología es que no se limita a las visualizaciones en 3D, ¿no? BIM incorpora otras dimensiones que permite justamente gestionar muchos más aspectos claves del proyecto, ¿no? Como el tiempo, costo, sostenibilidad y muchos más. Justamente ahora que vamos a ver un poco de los beneficios del BIM, que pues no los he elegido yo, esto viene directamente del Plan BIM Perú y están estipulados en la Guía Nacional BIM, ¿no? Esto es un breve resumen de lo que pueden ver ahí a más detenimiento. Entonces vamos a tocar cada uno, aquí pueden ver que son 10. Ya. Comencemos con la transformación digital. En un entorno común de datos, sí, le puede ver una persona desde una nube, todos los cambios. ¿Esto qué quiere decir? Ejemplo, si anteriormente uno hacía cambios para presentar el equipo de diseño, se tenía que imprimir los planos, ¿no? Y luego lo tenían que revisar junto con todo el equipo. Y si habían cambios de nuevo, tenía que revisar la computadora, de nuevo imprimir. Y pues ahora sin necesidad de estar físicamente en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero de Estados Unidos, el arquitecto que se encuentra en Perú, ambos pueden ver los cambios en tiempo real, ¿no? Nos garantiza transparencia, trazabilidad, una mejora de respuesta. ¿Cuál es el siguiente beneficio del BIM? La integración. Toda la información se integra, ¿sí? Información topográfica, planos, presupuestos, ¿no? Ejemplo, en un modelo, ¿qué cemento usaron, ¿no? En un muro, ¿qué ladrillo tiene? ¿Quién con? Tarjeado, costo, proveedor. Toda esta información se integra justamente en una sola ubicación, ¿sí? En un solo modelo. Todo está centralizado, nada está, digamos que por otros lados, ¿no? No es como que envíame un correo y adjunta a todos los que necesitan saber de ese proyecto y vas enviando por partes, ¿no? Ok, ya acabé el día y envío el correo con mi modelo y ya está, ¿no? Eso es un poco que haya mucha duplicidad y deja margen para el error. ¿Cuál es otro beneficio del BIM? La calidad, ¿no? Acá pueden ver un poco una imagen de un modelo, principalmente sobre MEP, ¿no? Que es donde sobre todo vemos muchas interferencias. Entonces, ¿qué nos brinda la calidad? Sí, nos da un control de estándares, complemento de normas, identificación de interferencias, de errores, como en las tuberías, ¿no? Porque, ¿cómo suelen ser los planos de diseño? Los planos de diseño, sobre todo en esta parte del MEP, ¿no? Que, cuando si nunca han escuchado, es básicamente todo lo que tiene que ver con sistemas, ¿no? Sanitarias, eléctricas, climatización, etcétera, ¿no? Comunicaciones, todo. Entonces, ¿cómo suele ser los planos de diseño, ¿no? Están dibujados con líneas, ¿no? Por ejemplo, en sanitarias está dibujado en líneas, en eléctricas, igual tenemos las luminarias y todo está dibujado con líneas. Pero el especialista, ok, hizo su plan de instalaciones sanitarias, el otro especialista hizo su plan de instalaciones eléctricas, y puede que haya tenido en consideración los planos de instalaciones sanitarias y viceversa. Pero, ¿qué sucede? Que esto al estar dibujado en líneas, deja mucho margen para error, porque en la vida real esto tiene una dimensión, ¿no? Y siempre lo que suelen decir es como la famosa frase, ¿no? Eso lo arreglamos en obra, ¿no? Lo vemos en obra y ya ahí se arreglará, ¿no? Si ya no compatibiliza. Pero no, porque si bien es cierto, en obra se puede arreglar ciertas cosas, pero muchas veces son muchos sistemas, no hay espacio o ciertas cosas y suelen empezar a haber ciertos parches, ¿no? Ciertos colgadores, ya empiezan a hacer ciertos quiebres medio raros
que pues no es lo más óptimo, ¿no? Justamente si se está utilizando la metodología BIM, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda justamente es la calidad, ¿no? Sobre todo en esta parte que podemos ver por completo su dimensión en 3D, toda esa información y evitar justamente estas interferencias. ¿Qué más nos da? Otro beneficio es la eficiencia. Ahora, si yo sé que la viga o cantidad de vigas tiene una cierta cantidad de metros cuadrados por concreto, sí, según el metrado, entonces no necesito pedir más de lo que yo sé que va a entrar dentro de esa viga, ¿no? Porque justamente lo he modelado, ¿no? Por ejemplo, en Revit, y sé que pues va a entrar una cierta cantidad de acero. Entonces, esto me ayuda a reducir la merma, ¿no? De ya no decir, voy a pedir dos más porque puede que no me alcance o me faltó y volver a pedir, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho. Y no solamente ayuda esta parte de la eficiencia y el tener el modelo y ya, ¿no? Sino que además de esto, ¿no? Que bueno, ya antes no era tan popular, pero cada vez gana más fama esto del BIM y no solamente lo utilizan pues las empresas que brindan el servicio de metodología BIM, ¿no? O los profesionales que aplican justamente esta metodología con distintos softwares, sino que también lo empiezan a aplicar los proveedores, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues está Papco, está Bosch, está Aceros Arequipa, ¿y por qué? Incluso ahora Telefónica, ¿no? Pero ¿por qué empiezan a aparecer estas empresas, bueno, estos proveedores, ¿no? Que principalmente son los que ya son empresas grandes, ¿no? Que se dedican justamente a prever, no sé, tuberías, cámaras CCTV, ¿no? Red de comunicaciones. Ellos también están empezando a utilizar la metodología BIM ya desde hace algunos años, otros un poquito reciente, porque justamente ya no solamente te ofrecen el servicio de, pues sí, está bien, yo te vendo el producto, sino si tú ya tienes modelado, justamente has trabajado en la metodología de IAS, has hecho tu software, todo, dame el modelo y yo te lo traigo listo, ¿no? Por ejemplo, este es un modelo que justamente ha sido en Tecla, le mandaron a hacer Arequipa y luego, pues posteriormente ya viene listo armado, ¿no? Si bien es cierto, puede que genere un costo un poco mayor, pero comparado a todo lo que hubiera demorado que se realice esto directamente en obra, los plazos que se están ahorrando en el cronograma, ¿no? Las personas que vienen involucradas ahí justamente a operar todas las maquinarias y justamente a supervisar todo esto, pues no llega a ser tanto el costo, sino lo contrario, ¿no? Que justamente en obra siempre lo que más corres es el cronograma, ¿no? Que se tiene que cumplir según los ingenieros de planeamiento. Entonces, ayuda mucho a la eficiencia. Ahora, ¿qué más tenemos? Una mejor comunicación con la ciudadanía, ¿sí? PIN permite hacer visibles las intenciones de diseño y los riesgos, ¿no? Fomenta un mayor compromiso de los ciudadanos al hacerlos partícipes del proceso, ¿no? Cómo va su entorno, su visibilidad, cómo se adecua un colegio justamente alrededor de su entorno, ¿no? Y tal vez cómo se puede dar esto, ¿no? Cómo se da una mejor comunicación con la ciudadanía. Por ejemplo, un ejemplo aquí del Perú es justamente el proyecto del aeropuerto, ¿no? La ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que si bien es cierto, en este aeropuerto se está utilizando la metodología BIM para construir el terminal, ¿no? Para la pista, para la torre de control, que bueno, ya están acabadas, pero falta el terminal. Pues aquí justamente lo que se hizo es que si bien es cierto, están trabajando, bueno, es un proyecto fast track, pero están trabajando con la metodología BIM, lo que se implementó fue traer, ¿no? Buses, porque pues es grande el pasear por todo el proyecto, y dejar que la comunidad, ¿sí? La ciudadanía, las personas alrededor, libremente pudieran visitar el proyecto. Pero no solo visiten y vean, sí, esta es la pista, este es el terminal que todavía va a un piso, sino que prestarles estos lentes de realidad virtual y que vean el modelado, ¿no? El modelo que pues ya está listo, el modelo en BIM, y que justamente
visualicen cómo es que va a quedar posteriormente, ¿no? Entonces, ellos pueden ver directamente cómo es que, dónde va a ir la zapata, dónde se está yendo la columna, cómo va a quedar los acabados de arquitectura antes de su construcción. Y esto que genera en ellos una mayor identidad, que luego, posteriormente, cuando ellos visiten de nuevo el aeropuerto, van a decir, oye, yo vi cómo se estaba construyendo esto y yo vi justamente que pasó esto, ¿no? Entonces genera una mayor identidad a que solamente no pasara esto y lo conocieran de la nada todo nuevo. Y pues esto genera una mayor comunicación con la ciudadanía, ¿no? Y hace que justamente el ciudadano sienta que es parte del proyecto. Ahora, ¿qué más? Tenemos la parte de diseño para fabricación y ensamblaje. Ya. Ahora, aquí habla de cómo se analizan todos los elementos constructivos del proyecto en cada una de sus partes, lo que mejora la planificación y reduce errores durante la construcción. Tenemos también la parte de supervisión de avance de obra. Aquí se puede simular el avance de obra, podemos visualizar los tiempos en el modelo, lo que mejora el seguimiento del cronograma y el control de obra, ¿no? Aquí ya aparecen tal vez otros tipos de softwares, ¿no? El conocido Naviswork, sí, que también es una herramienta o ¿no? Que nos puede ayudar mediante el timeliner, ¿no? Justamente a poder realizar esta programación por tiempo a lo que va a ir avanzando la obra. Otro beneficio es el rendimiento de los activos. Aquí destaca que BIM ayuda a mejorar, a optimizar el uso de los activos, proporcionando información clave para mejorar la gestión y rendimiento durante todo su ciclo de vida, ¿no? Podemos ver ahí un modelo de cómo es que se está representando en base a este modelo, ¿no? La construcción, lo que está construido, lo que ya se encofró, lo que ya está en concreto. Y otro punto importante es el impacto en el medio ambiente. ¿Sí? Si yo sé el total del proyecto, ¿no? Cuánto se va a invertir respecto a los materiales, yo sé cuánto exactamente va a ir, ya no hago una estimación adicional, ¿no? Como tal vez suelen hacer los maestros de obra que dicen, ok, sí, acá entran 2 bolsas de cemento y aumentale una más, ¿no? Pero si yo sé exactamente cuánto va a ir, entonces genera menos residuo de la construcción. La construcción, de hecho, es uno de los sectores en el mundial que genera más impacto en el medio ambiente. Y bueno, aquí un paréntesis porque justamente por qué es que el vin llegó acá y por qué así en estos últimos años se ha vuelto más popular, ¿no? Si bien es cierto, esto no nace aquí, ¿no? Nace directamente en el extranjero, ¿no? En UK, en Europa, pero hay, en esos países están un poco más concientizados, que todavía no llega mucho esta onda aquí, sobre el impacto del medio ambiente, ¿no? La sostenibilidad. Poco está llegando aquí un poco las certificaciones LEED, Silver, que seguramente lo han visto mucho en las edificaciones multifamiliares, pero justamente este tipo de metodologías, ¿no? De la mano con los contratos colaborativos, de la mano con la sostenibilidad, es lo que justamente buscan las, los países mayores, ¿no? Los de primer mundo, a que justamente se evite este impacto con el medio ambiente, ¿no? Cumpliendo la Agenda 2030, la ODS, que pues seguramente muchos lo han escuchado ya desde hace años. Y es justamente el por qué la importancia de, y por qué UK está apoyando al Perú, ¿no? Y ahorita último se hizo un tratado para generar 2 hospitales. Entonces, obviamente bajo ciertos términos, ¿no? Utilizar contratos colaborativos NEC, la metodología BIM y otros ciertos términos, ¿no? Pero justamente es porque se busca concientizar a los demás países a que se cuide un poco el medio ambiente. Y pues esto obviamente también nos ayuda a tener un mejor orden, comunicación, reducir costos y todo, pero parte de es también esta parte del medio ambiente. ¿Ya? ¿Qué otro beneficio más tenemos? Y este es el último, ¿sí? La transparencia. Los beneficios de PIN anteriormente detallados contribuyen a una mayor transparencia.
en la toma de decisiones, en todas las fases del ciclo de inversión, ¿no? Esto se logra mediante la adopción de procesos consistentes para crear, compartir y gestionar la información de la inversión. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que de hecho es una plataforma que es muy conocida también, ¿no? El Win360, ¿no? Que es parte de la empresa Autodesk. No es la única, también otra conocida es Streamlit, ¿no? Que pues es de otra empresa, ¿no? Pero que ambas nos sirven justamente para, es la nube, ¿no? La nube que nos permite centralizar todo nuestro modelo. Ahora vamos a ver las dimensiones BIM. Ya. Como hemos visto, BIM nos acompaña en toda la fase de ciclo de vida de un proyecto, pero lo que realmente es interesante en esta metodología es que, pues, justamente incorpora otras dimensiones, ¿no? Permite gestionar costos, sostenibilidad. Estas dimensiones del bien son las que realmente transforman la manera en que planificamos y ejecutamos los proyectos, ¿no? Añadimos capas de información, nos permite un control total sobre los procesos. Ahora vamos a explicar uno por uno, ¿sí? Las principales dimensiones del BIM y cómo cada una de ellas nos aporta un beneficio específico. Ya, comenzamos principalmente con la de 2D, ¿no? Que es la más conocida que todos conocemos, ¿no? El boceto, ¿no? Lo representativo, ¿no? Es donde preparamos el software para modelar. Planteamos materiales, definimos las cargas estructurales, energéticas, ¿no? Nuestros planos base de diseño. Establecemos las bases, sobre todo para la sostenibilidad del proyecto. Y luego está la dimensión 3D, ¿no? Que también es la más conocida, es donde se realiza el contenido estrictamente tridimensional, es el más conocido por todos, la representación virtual de la realidad, ¿no? El edificio, la infraestructura, el terreno, ¿no? Nos permite hacer ejercicios de animación gráfica, que se utilizan pues también para posteriormente ver procesos constructivos, ¿no? O bien para permitir una cierta visión relacionada a la realidad virtual, ¿no? Y luego está el 4D, los tiempos. De hecho, aquí hay un videíto, ya, el software es Synchro, pero pueden ver que justamente en la parte de arribita empieza a moverse, ¿no? Las partidas junto con el cronograma que va de la mano con el modelo 3D. Es aquí donde entra ya el tiempo. Ya, no es el único software donde se puede hacer esto, ¿ya? Pero podemos ver cómo se aplica esta dimensión de 4D. Ya. En esta dimensión principalmente se trata sobre los tiempos, ¿no? La planificación, en este sentido más extenso del término, entendemos como una aproximación a estas características afectan los procesos constructivos, ¿no? De este modo aborda justamente la planificación de obras, simulando justamente estas fases, ¿no? La progresión temporal, se relaciona así mismo con procesos como pues la certificación justamente de la obra, ¿no? Análisis de condiciones de seguridad en la obra, no solamente cómo avanza el proyecto y ya, ¿no? Sino ver justamente las condiciones de seguridad que se necesita in situ en obra. Okay. Ya. Ahora vamos a pasar a la parte de costos, ¿no? Aquí podemos ver, si preguntan de, un poco de dónde es la imagen, es Revit, pero está utilizado con Presto y Cosit. Ya, aquí ya viene la parte de costos, ¿sí? Los aspectos relacionados con la estimación de costos, valoración con el contenido de la dimensión, ya viene de ser dimensión 5D, extracción de datos para la edición, ¿no? Nitrados. Empiezan a haber distintas simulaciones para un análisis económico sobre el proyecto, ¿sí? Luego tenemos la parte del 6D, que es justamente la eficiencia energética, ¿no? Que pues Revit también ayuda en parte a tener esta eficiencia energética, pero también se pueden apoyar con otros software como los SPURMIT. Acá empieza a ver principalmente muy relacionado con lo que son las certificaciones ambientales de los edificios, ¿no? La certificación LEED, BREEAM, Silver, entre otros, ¿sí? Entonces, justamente aquí en esta imagen podemos ver un poco el impacto de la orientación solar sobre el diseño de los muros cortinas de la edificación, ¿no? Y luego viene la parte de operación y mantenimiento. Los aspectos relacionados con la
explotación o vida útil del edificio, infraestructura, ¿sí? Quedan contemplados directamente con el 7D, ¿no? Aquí cubre todo lo que englobamos como gestión de activos o que comúnmente es llamado la industria facility management, ¿sí? El famoso término as built, ¿no? Que es principalmente donde aquí se aplica la operación y mantenimiento, ¿no? La gestión de los espacios, con toda la información asociada, que forma parte de esta dimensión. Ahora que hemos visto un poco de cómo BIM transforma el desarrollo de los proyectos a través de múltiples dimensiones, ¿no? Es importante destacar que, pues, esta implementación principalmente no, como lo había explicado, no es algo aislado, ¿no? No es que Perú decidió implementarlo un día y se fue dando y el ministerio pues empezó a sacar normas y no fue mucho así, ¿no? Es que en muchos países ya se utiliza el BIM, ¿no? Es un estándar, de hecho, dentro de la industria de la construcción. Es como si fuera un idioma. ¿Y por qué digo que es como si fuera un idioma? Porque se utilizan muchos términos que si posteriormente revisan la guía nacional BIM se van a dar cuenta. Sí, entonces Perú no es la excepción, ¿no? En los últimos años, justamente, Perú ha dado un paso muy importante hacia la adopción del BIM, de esta metodología, a través de la creación de la Guía Nacional BIM, que justamente el año pasado nada más fue actualizado. Esta guía tiene como objetivo establecer lineamientos, estándares, para que BIM se utilice de una manera consistente y efectiva en los proyectos de construcción a nivel nacional. De esta manera, no solo mejoramos la eficiencia y la calidad de nuestras obras, sino que también nos alineamos con las mejores prácticas. Sí, la Guía Nacional BIM es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Economía y Finanzas, sí, que justamente se evoca en la gestión de la información en inversiones públicas. Si ustedes alguna vez han ojeado un poquito, han visto alguna noticia de la Guía Nacional BIM, si han tenido al menos la oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta que toda la Guía Nacional BIM está enfocada principalmente en inversiones públicas, ¿no? Esta guía incluye definiciones, estándares, roles BIM, actividades, estrategias para la adopción BIM en proyectos de construcción. Ya, está principalmente orientada a proyectos de inversión del Estado. Y ahora, ya que hemos hablado un poco sobre principios del BIM, importancia de esa adopción, incluso hemos mencionado un poco sobre la Guía Nacional BIM. Sin embargo, para que toda esta metodología funcione de manera efectiva, se necesitan herramientas, ¿no? Herramientas tecnológicas, porque pues BIM es una metodología y necesitamos herramientas que nos permitan llevarlo a la práctica. Aquí es donde entran pues todos estos juegos de software de modelado, tanto, vamos a verlo poco a poco, ¿sí? Vamos a comenzar con arquitectura, ¿sí? Que son esenciales para desarrollar los modelos digitales, ¿no? Que se basan en BIM. Ahora, aquí pues tenemos claramente a Revit, tenemos ArchiCAD, Vectorworks, Inventor, Bentley, Xerox y entre otros. Tenemos también para estructuras, ¿no? Tenemos Advanced Steel, Robot, Site, Tekla. Para instalaciones también tenemos a Revit, Dialux, Site, MagiCAD, entre otros, ¿no? Para obras civiles tenemos a Autodesk Civil 3D, InfraWorks, OrCAD Pro, que más que todo también se puede utilizar para 9 puntos. Y bueno, para la parte de simulación energética, ¿no? Que también tenemos otro software de Autodesk, que es Green Building Studio, también se puede utilizar Tekla Story Designer, o también software como de Bentley. Y para la gestión de modelos, pues también tenemos el famoso software de Naviswork, sí, ProjectWise o Solibri, ¿no? Para coordinación BIM, aquí empiezan a ver justamente que en los últimos años ha sido muy conocido Revisto, ¿no? Revisto una vez por aquí en el Perú, sobre todo, bueno, la parte de proyectos de inversión pública ha tenido mayor fuerza estos últimos años, ¿no? Junto con Aconex, bueno, si tú se utiliza ArchiCAD, te empieza a ver de Graphisoft BIM Cloud, ¿sí? O BIM Collab. Y ahora, ya que el curso justamente es de modelador BIM, Revit y Power BI, y estamos viendo justamente los softwares, ¿sí? Quiero mostrarles un poquito, ¿sí? De qué es lo que es. No solamente hacemos esto, hacemos más cosas, pero quiero mostrar justamente la integración de Revit con Power BI.
¿ya? Esto igual lo hacemos también en clase, ¿ya? Pero para explicarles un poquito, Revit sigue siendo una herramienta, bueno, hoy por hoy en Perú, líder en modelo de información para la construcción, ¿no? Permite que, pues, todos los actores involucrados, arquitectos, ingenieros, diseñadores, constructores, trabajen en un modelo unificado. Esto elimina muchos de los problemas de fragmentación, como ya lo había explicado, pero, por otro lado, Power BI se integra con Revit para llevar toda esta información, ¿no? Que justamente al comienzo se hacía mucho énfasis en la información, ¿sí? Que justamente esta información que tal vez lo tiene Revit en cada elemento, ¿sí? Refiriéndome a cada elemento modelado, ¿sí? Placas, vigas, etcétera. Cada elemento tiene una información. Y si bien es cierto, podemos generar metrados y obtener esta información, pero ¿cómo la obtenemos? Excel, tablas inmensas si es un proyecto grande, y ordenar todo esto puede ser un poco engorroso, ¿no? Presentar eso en una reunión ICE, ¿no? En una reunión de gestión, con coordinación, puede ser muy tedioso. Y no solamente eso, sino que la posibilidad que da Revit con Power BI justamente es lo que nos permite analizar los datos, analizar toda esta data, nos permite visualizar complejos conjuntos de datos de forma intuitiva y comprensible. Imagínense poder tomar este modelo de datos de un proyecto Revit, porque esto es de un proyecto de Revit, y analizarlo en tiempo real, porque pues Power BI, si bien es cierto, de Microsoft, pues también se puede trabajar en la nube. Entonces, analizamos en tiempo real, identificamos tendencias, hacemos proyecciones, ajustamos parámetros del proyecto, vemos en qué medida se puede desarrollar, vemos qué parámetros están llenos, cuáles faltan llenar. Entonces, ¿qué nos permite Power BI? Nos permite justamente tener esta integración de manejo de datos. Sí, por ejemplo, justamente por eso abrí el Power BI. ¿Qué tenemos aquí un poquito, no? Este es un modelo, sí, que es directamente de Revit, ¿ya? Pero, ¿qué puedo hacer acá? Si yo veo aquí, puedo ver directamente, ok, quiero que directamente me digas respecto a los suelos, ¿sí? ¿Cuántos suelos tengo en este modelo? Sin necesidad de estar contando o sacando mi Excel, acá automáticamente me dice, tienes 25 suelos. De los 25 suelos tienes 10 suelos aligeradas, una maciza. Acá también me dice, ¿cuánto porcentaje del total de suelos que tienes? Ok, y si quiero saber cómo se llama cada elemento, a ver, estos se llaman falso pisos, eso se llama la aligerada. Estos nombres, no es que yo los he colocado directamente, es que principalmente están desde el modelo de Revit, tal cual su nombre aquí, tal cual se llama en el Revit. Ok, y si quiero otra cosa, por ejemplo, ahora dime las placas, ¿no? Quiero saber sobre las placas. Ok, ¿tienes placas en T? Sí, esta es su medida, su espesor, tienes 16 placas. ¿Ya? En el otro tienes 8 en las laterales. Ok, y si quiero saber las vigas, ¿sí? Ok, tienes vigas en L, tienes 5, son vigas de concreto. Y si quiero saber juntas, automáticamente me selecciona todas las juntas de dilatación y puedo saber cuántos elementos están modelados, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto, ¿cuánto me demoró? Segundos. Me demoró segundos saber qué elementos tengo, cuántos tengo y qué me permite esto. Si esto yo lo presento en una reunión de trabajo, automáticamente se puede saber cómo es que va el modelo en avance, en producción. No solamente se aplica a esta etapa de modelo con data, sino que también se puede aplicar para auditoría, ¿sí? Incluso para gestión de personal, para cualquier data que se maneje directamente del modelo, del proyecto, del personal o de la empresa, se puede potenciar con Power BI. Pero Power BI no es solo algo que nos permite ver gráficamente, digamos, bonito, sino que nos ayuda a la toma de decisiones, ¿sí? Y es justamente una de las partes que vamos a ver en el curso, sí, que justamente son los módulos finales, pero es porque primeramente necesitamos modelar el proyecto para llevarlo a Power BI y entender un poco sobre todos estos parámetros y data. Entonces, con eso acaba mi presentación y no sé si tienen algunas dudas. Igual también sé que van a hablar de parte de Certificate.
Sí, arquitecta, muy buenas noches, gracias. ¿Alguno que tenga alguna pregunta para la arquitecta? Para comenzar con la parte final. Ok, les agradecería mucho que puedan prender sus cámaras por un minuto para tomar la foto respectiva. Gracias, Jorge, gracias, Juan Carlos. A ver, continuamos. Gracias, Juan Luis. Vamos, vamos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a pasar. Gracias, Luis. Vamos a pasar a tomar la foto respectiva. Ya, perfecto.